Después del acuerdo al que in extremis llegaron demócratas y republicanos en Washington para autorizar un nuevo techo de endeudamiento que le permitiera a Estados Unidos no declararse en suspensión de pagos, el mundo vuelve a contener el aliento ante la caída de las bolsas en lo que parece ser el inicio de una segunda etapa de la muy grave crisis económica internacional iniciada en 2008 y cuyo final aún no se atisba en el horizonte. En Estados Unidos el desempleo se mantiene muy elevado, la industria de la construcción no se ha recuperado y es uno de los principales indicadores que tenemos para ver cómo va la economía. Las tasas de interés siguen por los suelos, lo cual es otro indicador de que hay desesperación, de que hay ganas de incentivar el aparato productivo, la inversión, el consumo, etcétera. La política fiscal sigue siendo laxa, a pesar de que el presidente Obama está consciente de que hay un déficit grave. Y todo esto nos está hablando de una economía que está sufriendo. Y al sufrir pone a temblar a muchas economías del globo, pues si la economía del país más poderosa del mundo está mal, el resto de las economías sencillamente no pueden estar bien. Una crise na economia norte-americana afeta a América Latina, afeta a Ásia. Estados Unidos é, de certo modo, ainda a economia mais forte. A produção, por exemplo, de China depende do mercado norte-americano também. Muchos estudiosos coinciden en que la gravedad de la situación obliga a reflexionar sobre la necesidad de dar un golpe de timón. Pues tendrían que replantearse el modelo, pero es ahí donde no se observan cambios, ¿no? Un modelo en donde el peso no lo siga jugando el capital financiero, en donde todos los apoyos sean para el capital financiero como ha sido en Estados Unidos y en Europa, sino que se replantearan el rescate, pero de la economía en cuanto a su crecimiento industrial, en cuanto a su crecimiento productivo, y por ahí no están dadas las soluciones, y también pues, rescatar a las sociedades, pero por el contrario lo que vemos es que hoy, por ejemplo, Europa empieza a ver el ajuste que vivimos en los años 80 en México y en América Latina, y vemos que en Estados Unidos pues lo que se está planteando también es un ajuste, o sea, se amplía el techo, pero a condición de que se reduzca el gasto del Estado. ¿Y de dónde se va a reducir? Pues en el gasto social. Entonces sí estamos viendo una radicalización de las medidas neoliberales en donde el ajuste y la salida de la crisis se finca en las sociedades, en los grandes contingentes sociales y no en los que han provocado esta crisis, que es el capital financiero. Lo que es claro es que algo se tiene que hacer porque en el horizonte económico internacional no hay sino nubarrones. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Comentábamos durante el corte que a lo mejor va a ser necesario algún tipo de antidepresivo después de este programa, pero realmente las condiciones económicas del mundo así lo están indicando. Se habla en estos días de que vamos a entrar en la segunda recesión después de aquella de 2008 que ya fue muy severa. México decreció 6.2% la economía en el año 2009, ¿no es cierto? Así es. Con una pérdida importante de empleos de la base productiva del país. Y ahora, pues digamos, cuando estamos apenas empezando a salir de la tormenta, parece que viene un huracán todavía más fuerte. Esta segunda caída, lo que le llaman la W, ¿tú la predices más fuerte que la de 2009? ¿O cómo la observas? Todavía no. Ahora, como dice, si uno ve los encabezados, todos los principales periódicos, ya desde la semana pasada, con el desplome de las bolsas, que se habla de una semana negra y que tenían un gran miedo de que este podría ser, después del jueves negro, hoy un lunes negro, bueno, sigue cayendo, hasta donde vi antes del programa, siguen cayendo las bolsas, ¿no? Los encabezados, el del Economist, por ejemplo, esta semana, es lo que tú dices, es el que llaman el double dip, la doble recaída, pero economistas muy destacados han hablado de la gran contracción o la nueva gran contracción, o como mínimo una recesión mundial, ¿verdad? Como mínimo. Rubini, que fue de los que predijeron, de los pocos que predijeron la crisis, también está diciendo que solamente un milagro salvaría la economía mundial de una recesión. Todavía es muy pronto para decir pero si... Pero se está anticipando que sea mayor que la de hace 2 a 3 años. Yo creo que todavía es muy pronto para decirlo. No, yo en lo personal pienso que sí va a haber otra recesión o contracción, sin duda. Si va a ser más grave que la que hubo en 2008, creo que es muy difícil de predecirlo, porque también todavía depende mucho de lo que puedan ser las respuestas de política económica de los principales países, Estados Unidos y Europa, aunque no se ven bien estas capacidades de respuesta. Y hay una cosa que se ha comentado que creo que es muy importante subrayar. El arsenal de instrumentos de política económica que se usaron en 2008 están
prácticamente agotados. Ya no se pueden bajar las tasas de interés a menos de cero, No, están y ya en no los hay huesos, mucho campo para estímulo fiscal. El FED habló de lo que llaman la parte de recortes es complicada también. Los recortes se ven ya Muy se complicados. ven y socialmente muy complicados. Entonces, se están agotando los instrumentos de acción de los gobiernos para estimular las economías. Eso sí iría en el sentido de que puede ser muy seria, porque ya no hay mucho margen de acción. Quizás lo que yo diría es que ya no hay los tradicionales instrumentos de política de corto plazo, que es expansión monetaria, expansión fiscal, incentivos. Ahora, digamos, ya llegó uno al fondo del barril. Ya estamos en el hueso. Y en el hueso ya lo único que salva es lo que los gobiernos no se ven ni suficientemente competentes, ni hay suficiente liderazgo. Tienes que hacer ya cambios estructurales. Y eso es lo que es muy difícil. Entonces tienes que atacar los problemas de fondo. Tienes pensiones insostenibles, sí. con gente que se retira a los 55 años, a veces con más del sueldo que tenías al retiro, como en Grecia. Eso hay que entrar. Sí. En Estados Unidos hay que entrarle a una reforma fiscal que no nada más es reducir gasto, Siempre se hablaba hacer de reformas fiscales, tributarias. Es muy interesante que algún economista muy destacado americano, Barro, habla de que Estados Unidos, qué curioso, requiere esencialmente un IVA parejo de 10%. Entonces es lo que está diciendo. Sí. Ya no es tampoco meternos ahí con el impuesto es sobre... el asunto del impuesto único incluso, ¿no? De que el se está impuesto al gasto, que es un IVA de 10%. Sí, Entonces está sugiriendo Barro que dice que hay que reformar los gobiernos. Entonces hay que reformar la seguridad social, hay que hacer reformas fiscales, hay que hacer reformas en los sistemas en general de pensión y salud. Eso es muy difícil y es lo que están diciendo los mercados que hay que hacer. Ahora, dentro de este escenario, normalmente se habla que en las crisis hay perdedores y ganadores. En esta pareciera que el grueso va a ser de perdedores. Y estoy planteándolo así porque parecería que hubiera una luz en el caso de economías emergentes como la de China y la de India, por ejemplo. ¿Tú consideras que China y India tienen ya, digamos, cartas de naturalización como para decir, podemos ser las locomotoras de la economía mundial durante esta recesión europea-americana? Esto se discutió en 2008 y ahora en 2011 la respuesta que yo daría es no. Han crecido muy rápidamente. Pero a expensas de los mercados más grandes también. Bueno, y en parte porque la economía americana, que era el consumidor de última instancia, ¿verdad? La economía americana estaba demandando todos los productos manufactureros de China y de la India. Ahora, ese es el primer elemento de la cadena. El crecimiento que esto dio, que estaba sustentado en las exportaciones a países industriales, que ya no van a funcionar. Y el siguiente elemento fue que China y la India, creciendo al 8, 9 y 10%, estimularon los precios y la demanda de las materias primas. Léase Brasil, Argentina, Chile, Perú. Ahora, en la medida que se cae su capacidad exportadora, se cae en general su capacidad de compra de materias primas, lo cual significa que los países productores de materias primas entran en este fenómeno, y ya estamos viendo que el precio del petróleo está cayendo, el precio del cobre está cayendo. O sea, no hay perdedores y ganadores, hay solamente perdedores. Esto que está pasando en Europa y Estados Unidos es muy grave. ¿Qué tanto caigan? No sabemos, pero desde luego mucho más de lo que se esperaba hasta este momento, y jala para abajo a China y la India. Van a mantener, puede salir muy contento el Fondo Monetario, pues a lo mejor hay tasas de crecimiento de la economía mundial de 4%. Bueno, eso significa que China, que está creciendo 8, 9, 10, van a crecer a lo mejor al 5, al 6, pero los otros están creciendo al 0 o menos 0, ¿no? En la medida en que no haya demanda por parte de los países industrializados de los productos chinos e indios, que siempre fue a la alza, pues en esa medida sí se anticipa situaciones muy difíciles para China y la India. Brasil mismo podría entrar ahí también. Brasil ya está entrando ahorita sobre todo en problemas, ¿no? Su exposición en lo que hace a venta de materias primas a China.
Ya demandan menos los chinos, porque tienen un aparato productivo enorme, pero no sabiendo la demanda. Y además de los productos. ahí se puede dar un problema que creo que para México, tocando de pasadita a México, puede ser muy importante. Lo que está pasando es que ver qué pasa en la parte de la economía real y productiva y qué pasa en los movimientos de capital. Los movimientos de capital ahorita van a buscar, bueno, ¿a dónde nos vamos? Claro. Tú decías al principio, El al oro. oro, poquito, ya nos decimos algo en ese sentido, pero eso no da para mucho. No estamos en la época de Gaulle. Otros dirían, bueno, pues el franco suizo está diciendo ya voy a tomar párenle. medidas para que le paren. Sí, claro. Los treasury bills, como digo, y bonds, los bonos y los valores gubernamentales americanos seguirán siendo un activo porque no hay otro, aunque haya problemas. Pero ya países como Brasil y México México pues, se ve bien, tiene los indicadores que ven los mercados, los conservadores, inflación baja, equilibrio fiscal, más o menos, ¿verdad? Entonces, puede darse el caso que le pasó a Brasil, de que tengas, por una parte, y le está pasando a Suiza, flujos de capital de refugio, de acervo de refugio. Pero no de inversión. Nos está pasando a México, en alguna medida. Eso significa que eventualmente puede haber una tendencia a que el peso se aprecie. Bueno, si el peso se aprecia, pues eso puede estar muy contento inicialmente algunos bancos y el Banco de México quizás en alguna medida porque eso baja la inflación, que es su objetivo temático, ¿verdad? Pero una apreciación del peso con una economía que tiende a desacelerarse y con una economía americana a la baja y con exportaciones a la baja, la combinación peso apreciándose con recesión, pues sería también un problema como lo tiene la Suiza y como lo tiene Brasil, lo que tendríamos un tipo de cambio que ayude a los exportadores y productores mexicanos. Pero eso, pues ahora sí que diríamos, está en chino. Si te parece, con este último punto optimista, otra vez, vamos a hacer un pequeño corte. China y la India son dos de las más importantes potencias emergentes. Ambas tienen una gran reserva demográfica y contribuyen de manera significativa al Producto Mundial. En el caso chino, el país cuenta con más de 1.300 millones de habitantes y tiene un Producto Interno Bruto nominal que asciende a casi 6 billones de dólares, mientras que la India cuenta con una población de casi 1.250 millones de personas y con un PIB nominal de 1.237 billones de dólares.